Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco durante su catequesis nos dijo: hay hipocresía en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. El Papa ha tenido la audiencia general dentro del aula Pablo VI. Ha continuado su catequesis sobre lo que enseña San Pablo en su carta a los Gálatas. Se ha fijado especialmente en lo que dice sobre la hipocresía, el miedo a mostrar la verdad que conduce a llevar una máscara. In un ambiente dove le relazioni interpersonali sono vissute all'insegna del formalismo, si diffonde facilmente il virus dell'ipocrisia. Quel sorriso così, no? Che non viene dal cuore. El Papa avisó de que hay muchas circunstancias en las que es fácil comportarse con hipocresía, como el trabajo o la política. Spesso si nasconde nel luogo di lavoro, dove si cerca di apparire amici con i colleghi, mentre la competizione porta a colpirli alle spalle. È particolarmente detestabile l'ipocrisia nella Chiesa. E purtroppo esiste l'ipocrisia nella Chiesa e ci sono tanti cristiani e tanti ministri ipocriti. El Papa pidió no tener miedo a sentir la verdad y a decirla para poder amar a las personas, pues un hipócrita no sabe amar. Francisco envió un breve saludo a los Juegos Paralímpicos que comenzaron en Tokio. Invio il mio saluto agli atleti e li ringrazio perché offrono a tutti una testimonianza di speranza e di coraggio. Essi infatti manifestano come l'impegno sportivo aiuti a superare difficoltà apparentemente insormontabili. Antes de marcharse, este obispo regaló al Papa un libro. Además, Francisco saludó a este sacerdote que comenzará a trabajar en el Vaticano. Donald Strickland, el nuevo fichaje del Vaticano, quien se une a otros 2 premios Nobel para la ciencia. En agosto, el Papa nombró a 5 nuevos miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias. 3 ganaron el premio Nobel y son mujeres. Una de ellas es la canadiense Donald Strickland. En 2018 se convirtió en la 3ª mujer Nobel de Física por su investigación sobre el láser. Dice que formar parte de la Pontificia Academia de las Ciencias es una gran oportunidad para colaborar con científicos de todo el mundo. Lo fascinante de esta academia es que es de verdad internacional. Muchos de sus miembros son personas de gran prestigio en sus naciones. Formar parte de este grupo es una oportunidad para compartir experiencias en distintos campos y con personas de todo el mundo. La Pontificia Academia de las Ciencias fue fundada en el año 1603 y se convirtió en una organización de vanguardia. Constituye un punto de contacto entre ciencia y fe, entre científicos y la Iglesia. Es un órgano consultivo que entrega sus conclusiones al Papa. A sus encuentros acuden estudiosos de primer nivel, como Stephen Hawking, quien participó en varios de sus encuentros. Hay personas que van a la Pontificia Academia para escuchar tanto a científicos como a líderes religiosos, y es importante que la Iglesia Católica, a través de este organismo, esté abierta a la comunidad científica. En la Pontificia Academia de las Ciencias hay investigadores de disciplinas muy diferentes. Es un espacio donde intercambian opiniones sobre cuestiones de actualidad como el cambio climático. Por ejemplo, este Papa ha demostrado su interés por el medio ambiente y muchos de nosotros compartimos esa preocupación. Así que la academia es un lugar donde podemos reflexionar sobre ello. El medio ambiente afecta a todo, al hielo de los océanos, al aire, a la biodiversidad, por lo que se necesitan científicos de distintos campos para buscar soluciones. Las otras 2 Nobel nombradas por el Papa son Jennifer Doudna de Estados Unidos y Emmanuel Charpentier de Francia. Las 2 se hicieron con el galardón de química en 2020 por sus trabajos en genética.
Este es el saludo del Papa Francisco a los que participan del Congreso Universitario sobre Laudato Si. Saludo a los miembros del Congreso Interuniversitario Laudato Si, que se va a realizar del 1 al 4 de septiembre. Deseo que este esfuerzo haga progresar la conciencia social y la conciencia por el cuidado de la casa común. La encíclica Laudato Si no es solo una encíclica verde, es una encíclica social. Espero que este congreso ayude a ver toda su amplitud y todas sus consecuencias. Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 24 de Mateo, tenemos nosotros este contenido escatológico profundo del Señor, donde nos dice que debemos de estar alertas, atentos, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá en su segunda venida. En la vida, nosotros siempre debemos de estar preparados para dar ese paso definitivo a la Jerusalén celestial. Algunas veces vivimos como que si el día de la muerte, el día del encuentro con el Padre, estuviera tan lejano. Y por eso vemos los jóvenes disfrutar, entre comillas, de la vida en parrandas, en cosas desenfrenadas. Sin embargo, hoy el Evangelio nos hace el llamado a estar atentos, porque no sabemos el día ni la hora. Algunas veces el Señor nos llama a su presencia desde niños, desde adolescentes, desde jóvenes, desde adultos y otros en la vejez. No importa en el momento que nos llame, lo más importante es estar preparado para tener ese encuentro. Y es aquí donde tú y yo tenemos que meditar. ¿Qué tan preparados estamos nosotros aguardando la venida del Señor a nuestras vidas? Puede ser en el encuentro en la eternidad o incluso puede ser en su segunda venida. No sabemos el día ni la hora. Y esto es lo bonito de la fe y de la gracia, porque nos invita a ser coherentes y a estar en el Señor todo el tiempo. Que en nuestro corazón no haya maldad, que en nuestro corazón no haya intención de hacerle daño a nadie. Y si algunas cosas pasan por casualidad o si algunas cosas suceden, nosotros debemos de confiar en el Señor y decirle: Señor, tú conoces nuestro corazón, tú sabes cuál es nuestra intención. Y así el Señor tendrá misericordia de nosotros. Que así sea. ¿Por qué arden iglesias en Canadá y reclaman que el Papa pida perdón? Veamos en la siguiente nota. Desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1970, más de 150.000 niños canadienses nativos fueron forzados a abandonar sus familias para ir a escuelas residenciales. Allí se les obligaba a abandonar su cultura y a menudo fueron víctimas de abuso y negligencia. Casi la mitad de estas escuelas eran administradas conjuntamente por el gobierno y órdenes religiosas católicas. En mayo se descubrieron 215 tumbas sin nombre cerca de la escuela residencial más grande de Canadá. Esto despertó de nuevo las reclamaciones para que la Iglesia se disculpe por su papel en esta historia. En su Ángelus del 6 de junio, el Papa rezó por esta situación. La triste scoperta accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato. Desde el nuevo descubrimiento han sido incendiadas varias iglesias en territorios indígenas, pero estos actos no ayudarán a sanar las heridas de los afectados.
Tanto los líderes indígenas como los otros han dicho que esta no es la forma de avanzar con la reconciliación. En una reserva, quienes asisten a las iglesias son los que practican su fe católica. Su fe es importante para ellos. Ahora no tienen un templo. Es un dolor para los que asisten a las iglesias allí. En 1991, los obispos católicos y las comunidades religiosas de Canadá se disculparon por su papel en la gestión de las escuelas. En 2009, Benedicto XVI recibió en el Vaticano a representantes de los pueblos originarios de Canadá. Les expresó su pesar por la conducta deplorable de algunos miembros de la Iglesia. Durante su viaje al Vaticano en 2017, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invitó al Papa Francisco a visitar Canadá para disculparse formalmente por el papel de la Iglesia. Pedirle al Santo Padre que se disculpe tiene un fuerte aspecto simbólico porque al fin y al cabo representa toda la fe católica, a diferencia de las diócesis que tenían vínculos específicos con escuelas residenciales e hicieron algún tipo de acuerdo con el gobierno federal. Aunque el Papa dijo que personalmente no podrá visitar Canadá, ha confirmado que se reunirá con 3 grupos de indígenas canadienses en diciembre. Será una oportunidad para que la Iglesia responda a las reclamaciones de los grupos originarios. Hay un fuerte simbolismo en esto, para todo el país y para los pueblos indígenas y la Iglesia en general. La metodología del Santo Padre es entablar un diálogo, escuchar, responder. En Roma tendrá la oportunidad de conocer a los supervivientes de escuelas residenciales y a otras personas y escuchar los problemas de cada uno de esos 3 grupos para poder darles una respuesta. Estaba previsto que el Papa Francisco se reuniera con líderes indígenas y supervivientes de escuelas residenciales en 2020, pero la visita se retrasó debido a la pandemia. A medida que continúa la búsqueda de más tumbas sin nombre en todo Canadá, la atención gira ahora hacia cómo el Papa responderá a los indígenas en la reunión que mantendrá con ellos en diciembre. El amor da color al gris del mundo. Una reflexión de Amoris Letizia en la siguiente nota. Enrico e Francesca, siamo sposati da 28 anni, abbiamo 7 figli, siamo di Venezia, ma siamo in missione a Bridgeport. L'amore dà sempre vita. L'amore coniugale non si esaurisce all'interno della coppia, ma genera una famiglia. L'amore per la vita è cresciuto dentro di noi sin da piccoli, provenendo da 2 famiglie numerose. Nei primi anni del nostro matrimonio, in seguito a 2 aborti spontanei e 2 interventi chirurgici all'utero, i medici ci dicono che sono sterile. Grazie a questi 7 anni così sofferti in cui abbiamo sentito il sostegno della Chiesa, della nostra comunità neocatecumenale, dei nostri catechisti, sentiamo che Dio ci chiama ad essere fecondi e ad aprirci alla vita, al suo piano per noi e adottiamo in Russia il nostro primo figlio Emanuele. Nella famiglia si genera e si accoglie la vita. Ogni figlio che arriva è un dono di Dio. Ogni bimbo va accolto perché figlio, in ogni caso e in qualunque circostanza, è figlio, è figlia. L'amore dei genitori è strumento dell'amore di Dio che attende con loro la nascita di ogni bambino. Lo accetta, lo accoglie così com'è. Ad ogni donna che aspetta un bimbo dico: tu sei un meraviglioso strumento di Dio per accogliere e offrire al mondo una nuova vita. L'accoglienza di questo figlio ci guarisce, ci risana e ci sentiamo amati e perdonati da Dio. Ciò che segue è grazia. Dopo pochi mesi dall'adozione resto incinta, nasce Giosuè, poi Miriam, Benedetta, Israele, Simon Pietro e Natanaele, insieme ad altri 5 aborti spontanei, che sono gli angeli che ci aspettano in cielo. Nel 2005, colmi di gratitudine e di gioia, ci offriamo disponibili e veniamo inviati dal Santo Padre Benedetto XVI come famiglia in missione. L'adozione è una scelta cristiana, adottare e donare una famiglia a chi non ce l'ha, ed è l'atto di amore con cui un uomo e una donna diventano mediatori. Mediatori di che? Dell'amore di Dio. Dio tramite loro dice: anche se tua madre ti dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. Nella missione con i nostri figli viviamo come una famiglia normale, portando la testimonianza dell'amore di Dio alle persone che incontriamo nel nostro cammino, così.
annunciando con la nostra vita che Cristo è risorto e ha vinto la morte. Nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros amigos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que la comunidad de Pucacuro está denunciando que solamente le han llegado 30% de las vacunas para el total de sus habitantes. La comunidad de Pucacuro, ubicada en Loreto, reclama al gobierno, a través de su líder APU, Emerson Mukushua, quien señaló que las autoridades de salud les han enviado solamente 300 vacunas contra la COVID-19 para los 900 habitantes que existen en la comunidad de Pucacuro. También indicó que en los alrededores de la comunidad viven más de 10.000 personas que tampoco han recibido las dosis suficientes. Mukushua afirma que desde mayo del 2020 no cuentan con ningún profesional médico en el único puesto de salud de la comunidad, el cual, según la normativa, debe tener 15 trabajadores profesionales. Las denuncias no solo se centraron en las vacunas, ya que la comunidad de Pucacuro ha reportado un total de 40 personas contaminadas con plomo, quienes todavía no han sido atendidos ni tratados por un médico. El líder de la comunidad de Pucacuro denunció que Pluspetrol y Petroperú han contaminado la laguna donde pescan desde hace 50 años. Continuando con la información, ahora nos vamos al ámbito deportivo. El paranadador Rodrigo Santillán ha obtenido el 8º puesto en Tokio 2020, en la final de los 100 metros estilo espalda en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Santillán, de 16 años, puso todo su empeño y sacrificio en una competencia que fue liderada por el chileno Alberto Abarza. El paranadador chileno hizo un tiempo de 2 minutos, mientras que nuestro compatriota dejó en alto el nombre del Perú haciendo un tiempo de 2 minutos 21. Rodrigo Santillán perdió la movilidad de los brazos a la edad de 2 años, siendo diagnosticado con polineuropatía desmilizante, enfermedad que hizo que poco a poco pierda la fuerza muscular. Con el pasar del tiempo, Santillán conoció la paranatación y así logró desarrollar el alto nivel que presenta en la actualidad. Continuando con la información, ahora nos vamos a la web. El Colegio Parroquial Clara Cogorno de Cogorno está presentando la 14ª edición de la Feria Vocacional. Este importante evento, que por muchos años ha impulsado el Colegio Clara Cogorno de Cogorno del Callao, data desde el año 2008 y surgió como una actividad de proyección a la comunidad estudiantil del primer puerto. En esta ocasión, respetando los protocolos de seguridad en medio de la coyuntura de la pandemia, la feria será transmitida en vivo a través de la página de Facebook del Colegio Clara Cogorno de Cogorno. La cita es este viernes 27 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Todos los jóvenes de nivel secundario de la diócesis del Callao y de todas las diócesis del país están invitados a participar en este evento que les proporcionará información útil para su elección y futuro profesional. En esta ocasión estarán participando 15 instituciones de educación superior. Cada una de ellas, representados por un profesional, presentarán una de las carreras y posteriormente un promotor de la institución hablará de las bondades y beneficios del centro de estudios. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceda para la audiencia de la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Hoy la Santa Madre Iglesia celebra la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Santísima Virgen, conocidos
Conozcamos más de esta fascinante historia. Aquel año, como en los anteriores, Joaquín viajó con sus vecinos desde Nazaret a Jerusalén con el fin de participar en la fiesta de la dedicación del templo, en la que tradicionalmente todos los israelitas llevaban sus primicias al Señor, y cuando Joaquín se adelantó para entregar su ofrenda, el airado sacerdote Isaacar lo recriminó por tener la insolencia de presentar sus dones a sabiendas de su esterilidad, lo cual indicaba que la falta de descendencia, según las Escrituras, era un castigo divino y por lo tanto sus regalos no hallaban gracia a los ojos de Dios. Y le ordenó que abandonara el templo, del cual salió Joaquín, tan avergonzado que no quiso regresar a casa, sino que huyó al territorio en el que sus pastores apacentaban sus rebaños. Bañado en lágrimas, se rasgó sus vestiduras, se arrancó las barbas, se echó ceniza en la cara y arrodillado oró sin pausa. No ingirió alimentos ni concilió el sueño en varias semanas, al cabo de las cuales, y rodeado de un inmenso resplandor, se le apareció un ángel del Señor y le anunció que su esposa Ana, de avanzada edad, le daría una hija a la que impondría el nombre de María, pero debería consagrarla a Dios, de acuerdo con la promesa que le habían hecho a Yahvé años atrás si les concedía la gracia de tener un hijo. No comería ni bebería nada impuro, viviría en el templo bajo la égida de los sacerdotes y solo saldría de allí, según dijo el mensajero, para engendrar al Hijo del Altísimo. Ese mismo día, Ana, que en su casa lloraba la ausencia de su marido y gemía ante Dios por su infertilidad, fue visitada por el mismo ángel que le transmitió el mensaje que su esposo ya conocía y le ordenó que lo esperara en la puerta dorada junto al templo, al que inmediatamente acudieron a darle gracias a Dios delante de Isaacar, el sacerdote que había expulsado a Joaquín de aquel lugar sagrado. San Joaquín y Santa Ana constituían un matrimonio ejemplar y próspero que en Nazaret llevaba una vida piadosa y ejemplar. Repartían sus riquezas por partes iguales con el templo y los pobres, acogían a los extranjeros, ayudaban a las viudas y a los huérfanos, cumplían rigurosamente con sus deberes religiosos y con ese comportamiento intachable se ganaron el respeto de la comunidad, que los acataba y consultaba en los asuntos comunales. Mas no todo era color de rosa, pues hacía más de 20 años que rogaban a Dios que les concediera descendencia. Pero la reticencia divina era señal inequívoca de que había un pecado oculto y por eso Dios los castigaba con la esterilidad. Sin embargo, San Joaquín y Santa Ana no se daban por vencidos. Y a la par que continuaban haciendo el bien, mantenían su fe intacta mediante la oración y la observancia de todos los preceptos de la ley mosaica. Aunque la esperanza se derrumbó después de que Isaacar echara del templo a San Joaquín, por cuya mente pasó inclusive la idea del suicidio, pudo más su confianza en el Altísimo, que se vio recompensada con el anuncio del ángel del Señor y el cumplimiento de la profecía en su debido momento. Desde el comienzo de la gestación, el matrimonio se trasladó a Jerusalén, en donde nació la Virgen María. Y cuando ella cumplió los 3 años, reafirmaron su promesa. Desde ese momento la niña vivió en el templo bajo el cuidado y la guianza de los sacerdotes, que la formaron con los más acendrados principios de la ley judía, y llegó a ser una aventajada alumna en el conocimiento e interpretación de las Sagradas Escrituras. Y al cruzar el umbral de los 14 años, le fue entregada en matrimonio a San José. Entre tanto, San Joaquín y Santa Ana, que en ese lapso la acompañaron devotamente en su proceso educativo, fueron envejeciendo en olor de santidad y, según la tradición, murieron antes de los esponsales de la Virgen María. En su viaje a Tierra Santa en el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, redescubrió la casa de San Joaquín y Santa Ana, que en los albores del cristianismo fue un lugar de peregrinación porque allí descansaban los restos de ambos esposos. Y sobre ella construyó una iglesia que con diferentes nombres, Santa María Ubinata Est, Santa María en Probática, Santa Probática y Santa Ana, recibió peregrinos de todo el mundo hasta el siglo IX, en el que los invasores musulmanes la destruyeron y en su lugar erigieron una escuela. Pero para entonces la devoción a San Joaquín y a Santa Ana ya era muy popular y estaba tan extendida que en Europa abundaban los templos erigidos con el nombre de estos ejemplares esposos. Por eso hoy, 26 de julio, día de su festividad,
Pidámosle a San Joaquín y a Santa Ana que nos enseñen a confiar en Dios incondicionalmente. Las siguientes imágenes fueron tomadas desde un dron. Los amigos de UCA Audiovisual nos las presentan para que las disfrutemos. Para finalizar nuestro noticiero, nos unimos a la intención del Papa Francisco por el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.